Buenas tardes, Eva. ¿Qué tal? Bien, bien. Hoy estamos con Eva Silván. Eva es madrileña, estudió Ciencias Políticas y la mayor parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito de la cooperación internacional, especialmente en Save the Children, una ONG, aunque ahora últimamente ya no se les llama ONGs, ¿verdad? Sí. Em, para la cual, pues entre otras cosas, se encargó de abrir las oficinas de Euskadi, porque fueron dos, Bilbao y Vitoria, y desempeñó una labor muy amplia y especialmente ella destaca lo que tiene que ver con la influencia en las políticas públicas en favor de los objetivos que persigue Save the Children, evidentemente. En esa etapa, además, pues empezó a colaborar con medios de comunicación para darle mayor visibilidad a esa labor de influencia. ¿Es así, Eva? Así es. Sí. Bueno, hace 3 años te has desvinculado de Save the Children y has iniciado una actividad emprendedora en el sentido de que habéis creado un proyecto nuevo entre dos personas, ¿verdad? No. La Ah, no. consultoría es mía, lleva mis apellidos. Silvana y Miracle es una Creía que única erais, persona. creía que erais dos, como se No, llamabais tal y tal, creía que... sí, no, es una única persona, son mis dos Vale, apellidos, el apellido muy bien. materno y paterno. Digamos, son como mis dos identidades, la paterna y la familia y la materna unidas en un mismo nombre. De acuerdo. ¿Y qué es lo que ofreces, Eva? ¿A qué es lo que te dedicas? Bueno, decías que gran parte de mi trayectoria se ha vinculado al ámbito de la cooperación internacional. Yo diría que es la primera parte de mi trayectoria profesional, la que estaba vinculada a la cooperación internacional como cooperante y miembro de departamentos y de organizaciones que trabajaban en el ámbito de la cooperación al desarrollo con países del sur. Y hay una parte, la segunda parte de mi trayectoria profesional, si bien nunca me he desvinculado del tema de la solidaridad y la cooperación, está más vinculada al ámbito de la incidencia en políticas públicas, la advocacy, el lobby, los asuntos públicos. Digamos que como directora de Save the Children, una parte de nuestro trabajo era influir en políticas públicas para que las administraciones, que son quienes tienen las competencias y la responsabilidad para impulsar las políticas públicas que atiendan a las necesidades, en el caso de Save the Children, de la infancia más vulnerable, pues para que destinasen recursos, impulsasen las mejores políticas públicas para ellos. Para eso hacíamos investigaciones, análisis, estudios, informes, extraíamos evidencias del trabajo directo que hacíamos con los niños y con niñas aquí de Euskadi. Y bueno, pues una parte muy importante, bueno, pues fue visibilizar cuáles eran, digamos, esas desigualdades o esas brechas que existían en un contexto aparentemente de bienestar como es el de Euskadi, pero donde hay niños y niñas que no disfrutan de todos sus derechos en igualdad de condiciones. Bueno, pues nos convertimos, no es falsa modestia, pero que sinceramente creo que es así, en la organización más influyente y más relevante en políticas de infancia en Euskadi. Y bueno, pues pusimos encima de la agenda política pues temas como la violencia hacia la infancia, el abuso sexual infantil, la segregación escolar, que es un tema que ahora mismo está en la agenda de la nueva Ley Vasca de Educación, las diferentes desigualdades en el acceso a la renta de garantía de ingresos en Euskadi. Y bueno, pues una vocación muy fuerte en influir en políticas públicas como politóloga y como por mi experiencia, sé que quien realmente tiene la capacidad de transformar las sociedades es la política, ¿no? O sea, son los agentes políticos que tienen los recursos y la legitimidad para impulsar esos cambios, esas transformaciones. Y hablo de agentes políticos en su más amplio espectro, desde quien gobierna hasta los partidos políticos que están presentes en los parlamentos autonómicos, estatales, europeos. Digamos, cada uno desde su ámbito puede influir y puede aportar y contribuir a que las políticas públicas sean lo mejor posibles. Entonces, como bien decías, hace 3 años, bueno, pues doy por terminada mi etapa en Save the Children, donde estuve trabajando durante más de 15 años y decidí abrir una consultoría que lleva mis dos apellidos, Silvana y Miracle, Estrategias de Asuntos Públicos, donde asesoramos y acompañamos a empresas, a organizaciones, a entidades que quieren influir en políticas públicas, bien porque tienen un conocimiento específico sobre el ámbito que se está regulando, o bien porque tienen una experiencia o conocimiento o una afectación, porque pueden ser afectados por una regulación o porque quieren contribuir a impulsar unas políticas públicas específicas, pues lo que hacemos es, digamos, que todo ese conocimiento que yo generé y que a través de mi formación y de mi experiencia y mi trayectoria en Save the Children, pues ahora asesoramos ya a empresas, organizaciones, a entidades que quieren influir en políticas públicas en esas estrategias, ¿no? Vinculadas a análisis y estudios. Hacemos análisis y estudios para nuestros clientes
hacemos seguimiento regulatorio, les ayudamos en su influencia, en su relevancia, en ser actores pues que tengan notoriedad y legitimidad para poder contribuir a las políticas públicas y al ámbito regulatorio. Vale, entiendo que ya has salido más allá de lo que es la infancia, ¿no? Sí, claro, que sí, cubres sí. todo tipo de sectores, ¿o no? ¿O hay algún tipo de Bueno, límite? en un inicio, bueno, digamos que estamos abordando, nosotros cuando arrancamos, cuando arranca la consultoría, ahora somos 3 personas trabajando, pero con, digamos, con acuerdos y con colaboraciones con empresas de comunicación y con empresas de branding que nos ayudan en todo el tema de notoriedad de nuestros clientes. Pero yo cuando fundo la consultoría, la idea es trabajar en aquellos ámbitos que son los ámbitos de la nueva agenda política. Vivimos en un contexto de transformaciones muy aceleradas que vienen determinados sobre todo por el ámbito tecnológico, por el ámbito energético, medioambiental y por el ámbito demográfico. Una sociedad que camina hacia el envejecimiento, con unas curvas demográficas muy pronunciadas y unas sociedades mucho más diversas que tienen otras necesidades y otras realidades que atender. Entonces es en esos 3 ámbitos, el tecnológico, el energético y el demográfico, vinculado a temas desde educación, cuidados, políticas sociales, desde donde estamos asesorando y acompañando a nuestros clientes para que pues en el ámbito energético o medioambiental, sostenibilidad, o en el ámbito de la tecnológico, pues que son ámbitos además que son, yo los llamo de nueva agenda política, porque son ámbitos que son ámbitos disruptivos, sobre todo el tecnológico y el energético, que requieren de marcos regulatorios nuevos, de políticas públicas que hasta ahora no se han desarrollado y que requieren de la colaboración público-privada y social, de la colaboración entre administraciones, empresas y entidades sociales, para que esas transformaciones respondan a criterios del bien común, ¿no? Y no solamente a criterios partidistas o a criterios económicos de grupos de interés, sino buscar la confluencia entre unos y otros. Pero tus clientes defenderán sus intereses, ¿no, Eva? Claro, nosotros lo que hacemos es hacemos llegar sus intereses a los agentes políticos, regulatorios o públicos, pero quien tiene que tomar las decisiones y quien tiene que velar por el bien común es la administración. Sí, lógicamente. En el ámbito energético está claro que hay muchísimo interés, hay muchísimos cambios que se están produciendo, hay ahora mismo también pues va en bastante presupuesto público que va a ir destinado a sostenibilidad. Creo que ahí no hace falta que hablemos mucho porque yo creo que está bastante claro, ¿no? Quizás hay algunos temas más tabú, pues puede ser quizás a nivel local, porque en otros ámbitos geográficos del mundo no hay tanto problema con ello, ¿no? Pues estoy hablando de fracking, por ejemplo, que ha sido un tema que en Euskadi ha generado, pues hoy ahí ya no se habla de él, pero hace 10 años quizás era un tema que estaba muy de actualidad. Eso evidentemente nos ha tocado porque ya, como lleváis solo 3 años, pues el fracking, digamos que ya no tiene ningún interés en influir porque prácticamente está prohibido, ¿no? El otro ámbito sería el nuclear. No sé si eso todavía genera interés o en otros países parece que se está recuperando la inversión en energía nuclear. No sé si en nuestro ámbito hay algún intento o lo ven tan difícil que ni siquiera lo quieren intentar. No sé si quieres que Nosotros comentemos. realmente no estamos trabajando con el ámbito nuclear y no te puedo decir nada al respecto que tenga una Vale. base de Sí, rigor y de conocimiento. con eso me responde. Sí. En el ámbito tecnológico, ahí sí que me cuesta más atisbar por dónde van los tiros. Bueno, en el ámbito tecnológico, o sea, están desde las plataformas, ¿no? Toda lo que es la economía de plataformas que todos usamos diariamente, la que somos usuarios, desde, no hace falta que lo diga, pero desde Amazon, Airbnb, bueno, pues Globo, bueno, pues todo lo que es la economía de la plataforma y bueno, desde cuáles son esos nuevos mercados regulatorios, esas necesidades que tienen que atender o cuáles son esos marcos regulatorios limitadores en cuanto a su actividad comercial o en cuanto a sus requisitos fiscales. Estas son las plataformas que, digamos, multinacionales que todos conocemos, Netflix, bueno, pues
Todos Sí, sí. ahora mismo somos usuarios y usuarias de esta economía de la plataforma que ha venido a cambiar no solamente nuestro consumo, sino también las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Por lo cual hay intereses también, nuevos intereses que representar o que atender, y hay nuevas competencias que se generan, ¿no? Pues, el conflicto del taxi con Uber o con Cabify es uno, la confluencia de economías de la plataforma con el pequeño comercio, cuál es el espacio que ocupa cada uno, plataformas como Glovo versus cooperativas de distribución cercanas que también ejercen esa misma función y que necesitan ser conocidas, ser escuchadas, tener relevancia y notoriedad para que el usuario o el consumidor, cuando quiera que le lleven la comida a su domicilio, pues no tenga que recurrir, no tenga que recurrir exclusivamente a la opción de Glovo, que es una multinacional, aunque sea estatal, sino que pues tenga también otras opciones como las cooperativas de plataforma que también existen y que necesitan pues, que se les sea escuchadas. Es decir, el mercado es bastante amplio, aunque con una predominancia muy grande de las grandes multinacionales, porque lo que ocurre con el riesgo que tiene la digitalización es que la competencia desaparezca y que los espacios los acaben ocupando plataformas en oligopolios, ¿no? Más que haya una competencia sana y equilibrada. Entonces, bueno, pues ahí hay nuevos modelos de negocio que están surgiendo y que necesitan conocerse, necesitan interactuar con la administración, necesitan tener notoriedad, necesitan construir mensajes, necesitan contribuir al marco regulatorio que se genere, pues para que también se atienda a sus especificidades. Esa es toda la economía de la plataforma que surge, ¿no? Ahora mismo estamos con el boom de la inteligencia artificial, de los chat GPTs y todo el tema algorítmico, de cómo va a contribuir a la toma de decisiones y cómo va a facilitar o perjudicar o qué riesgos tiene con el tema de sesgos, quién elabora los algoritmos, cómo se procesan, qué decisiones se toman con esos algoritmos, se toman decisiones, solamente son para analizar información. Bueno, pues ahí hay todo un ámbito nuevo también que hay que regular, ¿no? Luego todo el tema de la digitalización vinculado a quién participa de esos procesos tecnológicos. ¿Participan más los hombres, las mujeres? Bueno, ¿qué estrategias de regulación de políticas públicas se pueden impulsar para fomentar una mayor presencia de las mujeres en el ámbito tecnológico? O cómo evitar que la elaboración de el desarrollo de esos algoritmos no se desarrollen incorporando sesgos que al final pueden potenciar o agudizar las desigualdades. Ahora mismo el ámbito tecnológico además viene a eliminar puestos de trabajo porque se van a automatizar procesos y hay trabajos rudimentarios que van a desaparecer. Bueno, pues todos esos puestos de trabajo van a ser sustituidos por otros y todo eso habrá que regularlo. Es decir, es un entorno enormemente disruptivo, enormemente transformador, que así como hay otros entornos que son más tradicionales, el ámbito de la salud, el ámbito de la educación, el ámbito del, que están ya más regulados, ¿no? Y que todo el ámbito del mercado de la vivienda, pues se sigue modificando, pero son sectores que tienen una trayectoria histórica en el tiempo que ya, los actores políticos además, los partidos políticos tienen sus posicionamientos claros, pero cuando surgen sectores económicos nuevos, como el tema del tecnológico, pues son sectores que hay que regular, porque no se puede dejar al mercado que actúe solo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial que has mencionado, ahí ya tenéis clientes que os están pidiendo notoriedad, influencia en ese ámbito, en cuanto a la regulación, porque es como muy incipiente, ¿no? Bueno, estamos analizándolo y estamos viendo qué necesidades puede haber, sí. Vale. Y nos has mencionado también la demografía. Bueno, No sé si nos claro, puedes explicar un poquito. sí, estamos asistiendo a un cambio de la pirámide demográfica. O sea, si antes la base poblacional era sobre todo la población que englobaba la edad de entre 22 años hasta los 50, pues ahora esa pirámide se está revertiendo y la base poblacional más mayoritaria van a ser las personas mayores de 65 años. Además con un alargamiento de la esperanza de vida y con unas nuevas necesidades de cuidados que se van a tener que poner en marcha. Nuevas necesidades y diferentes necesidades de cuidados. Es decir, la sociedad está estructurada atendiendo a una organización sociodemográfica, unas etapas sociodemográficas que ya no se corresponden con la realidad. Infancia, adultez y tercera edad, ¿no?
y la infancia es de 0 a 18, la adulta de 18 a 65, con una franja de edad que es la juventud, estudios y luego incorporación al mercado laboral, un periodo laboral que engloba desde los 23, 22, bueno, 20 años, dependiendo, hasta los 65 años, edad de jubilación y luego ya la tercera edad, y cuando percibes la pensión, si has tenido la suerte de poder contribuir suficiente y bueno, lo habitual y lo normal es que la gente perciba una pensión mayor o menor y bueno, la jubilación, ¿no? Esos son los ciclos hasta ahora con los que nos hemos socializado y con los que las administraciones y el ámbito político y las políticas públicas han actuado, ¿no? Destinando recursos para cada una de las etapas de la vida. Recursos para la infancia, recursos para la juventud, recursos para las personas en edad laboral, recursos para la tercera edad. Ahora eso está cambiando, primero porque la densidad de la población en cada una de las franjas de edad va a cambiar, es decir, ya no se van a necesitar tantos recursos de primera infancia, tantas escuelas infantiles y se van a necesitar más recursos para las personas de tercera edad, eso por un lado, y segundo porque el concepto de lo que es tercera edad también ha cambiado. No es lo mismo una persona de 72 años hace 20 años que una persona de 72 años ahora mismo, que incluso está todavía en condiciones de poder trabajar si quiere o que está en una situación de madurez y de bienestar y de fortaleza física que no se asocia a recursos que hasta ahora se impulsaban, ¿no? Entonces aquí, en todo el tema del envejecimiento y el cambio demográfico, se abren nuevas necesidades que las políticas públicas y el ámbito regulatorio tienen que atender, ¿no? Y eso es otro mercado, es otro ámbito emergente, ámbito de las políticas públicas también emergentes que hay que impulsar, ¿no? Y que hay que conocer. Por eso yo siempre digo que un ámbito muy importante de nuestro trabajo es el análisis, el estudio y la elaboración de informes que nos ayuden a comprender el contexto en el que se ubican nuestros clientes, pero también el contexto social y político en el que estamos. No se pueden plantear las políticas públicas ni los recursos igual ahora que hace 20 años. La sociedad ha cambiado, está cambiando de una manera muy relevante. Digamos, son sociedades mucho más mestizas, más diversas. Las familias ya no corresponden a un criterio de familia tradicional, padre, madre, dos hijos, abuelo y abuela, sino que ahora las familias son mucho más diversas, familias monomarentales, familias unipersonales, familias de parejas LGTB, es decir, familias de origen extranjero. Toda esa diversidad hay que abordarla desde las políticas públicas, desde una heterogeneidad que hasta ahora no se plasmaba, no se requería de una manera tan clara, puesto que las sociedades eran mucho más homogéneas. Vivíamos en nuestro pueblo, crecíamos en nuestro municipio, trabajábamos en una empresa de una manera lineal hasta el final de nuestra carrera laboral, nos jubilábamos y ya está, ¿no? Ahora, es rara las familias que permanezcan todos los miembros en el mismo municipio, cambiamos de trabajo más habitualmente, ya no son trabajos lineales, retrasamos o acortamos nuestra edad de jubilación y nuestro proyecto vital en la edad de jubilación ya no es el de solamente participar de actividades del inserso o jugar a las cartas con nuestros amigos o ir al cine con nuestras amigas. O sea, ahora mismo esa economía, silver economy de la que se habla, pues envejecimiento es muy diferente. Hay muchas vejeces, si se puede decir este término, ¿no? Muchas maneras de ser mayor. Entiendo que aquí vuestro trabajo está más relacionado con los análisis que con la influencia, ¿no? Entiendo. Porque... Bueno, podemos trabajar también con colectivos de la tercera edad que no se vean visibilizados o reconocidos en esa imagen estereotipada de una tercera edad que solamente consume recursos de ocio y necesita otros recursos o quiere protagonizar otras iniciativas diferentes. Bueno, o sea, es que realmente el conjunto de agentes o de actores es muy diverso. Es más diverso de lo que muchas veces pensaríamos porque la imagen que se traslada suele ser bastante uniforme. Ese ejemplo que has puesto es como una potencialidad o es una realidad. Bueno, es una realidad, claro. Sí, me choca. ¿Por qué? Me choca que haya grupos de personas mayores que estén preocupadas en este caso sería por la imagen que pueda tener el conjunto de las personas mayores, porque yo creo que no hay ningún problema a día de hoy, es mi sensación, ¿eh? Bueno, la imagen que se traslada a la sociedad es una imagen del pensionista, ¿no? O la persona mayor que, sí, bueno, pero las vejeces son muy diversas. No veo qué problema tiene esa imagen en el fondo, ¿no? Yo creo que es una imagen que no es ni mala ni buena, es una, ya, pero bueno, claro, es la nuestra, es una realidad, ¿no? Sí.
y no sé cómo les puede perjudicar, pero bueno, seguramente me lo pierdo yo, no te preocupes. Quería hablar contigo sobre todo de lo que es la puesta en marcha de la empresa, Eva, y bueno, pues también no sé si quieres que hablemos un poquito del proceso en sí, de qué es lo que te lleva a decidir, pues, ponerte por tu cuenta, porque Ujú. imagino que hasta entonces pues habías llevado una vida relativamente cómoda. Permíteme lo de cómoda en el sentido del riesgo, ¿no? Estabas trabajando en una organización internacional, además, con con unas ciertas garantías de estabilidad y demás, y un buen día pues decides marcharte y montar una cosa por tu cuenta. Ese es un paso pues como el otro día me decía un emprendedor, pues su madre se puso a llorar, ¿no? Cuando se lo dijo. Te vas de una empresa grande y te vas a montar lo por tu cuenta. Luego, afortunadamente, le ha ido bien, pero efectivamente hay gente que no lo ve con tanta seguridad y eso le genera cierto pánico, ¿no? Ujú. Cómo fue tu caso? ¿Cómo fue tu caso? Cuéntanos. Bueno, mi caso fue un caso bastante natural. Yo de alguna manera siempre he emprendido aventuras vitales que me han llevado a explorar otros lugares, otros territorios. O sea, yo nací en Madrid, mi familia, una parte de mi familia es catalana, otra parte de mi familia es de Toledo, y yo cuando acabé la carrera me fui a estudiar a un posgrado a Dinamarca, después me fui a trabajar a Mozambique, después de Mozambique me fui a Nicaragua, cuando volví Ujú. a Madrid estuve trabajando en Madrid 2 años y medio, y de alguna manera, bueno, pues a mí el proyecto de abrir una sede en Euskadi, pues es verdad que yo abrí una oficina territorial con una organización que me garantizaba mi sueldo todos los meses, pero asumí la aventura de abrir una oficina en un territorio que no conocía y en el que Que la no conocías y organización no, que además es muy especial, tiene y que la bastante. organización no tenía un Mm, antecedente previo, es decir, fue o sea, mm, la primera piedra de Save the Children en Euskadi la puse yo. De alguna manera había emprendido ya, o sea, mi carácter, mi manera de ser, y bueno, pues soy bastante inquieta, tengo buena intuición, falsa modestia, pero creo que me funciona. Bueno, pues vi la oportunidad de abrir la oficina de Save the Children en Euskadi, había un proyecto personal también que a mí me interesaba, y, y bueno, pues durante 15 años pues, emprendí el reto de lo que es abrir una oficina territorial, es verdad que acompañada por una estructura, ujú, pero bueno, pues empecé yo sola y dejé la organización con 15 personas contratadas y con 2 oficinas, una en Vitoria y en Bilbao. Con lo cual ese sí, proceso de empezar de cero ujú, me ha acompañado durante siempre, ¿no? O sea, que forma parte de mi manera de ser y de mi manera de enfocar el trabajo, y me estimula los retos y bueno, la visión de poder iniciar proyectos nuevos. Eso por un lado. Luego te decía que había sido un proceso bastante natural, porque yo como directora de SDH en Euskadi impulsamos una línea de trabajo que era la incidencia en políticas públicas, y bueno, pues observé que había un espacio ahí que cubrir, ¿no? No había consultorías en Euskadi de asuntos públicos, así como las hay en Madrid, en Barcelona, en Bruselas, en Londres, por supuesto, en Washington. Pero en Madrid y en Barcelona las hay, en Euskadi no había consultorías de asuntos públicos específicamente dedicadas ahí. Las hay de comunicación, que hacen algo de asuntos de notoriedad, de ujú. relevancia, pero de influencia en políticas públicas, específicamente como las hay en Madrid y en Barcelona, no había. Entonces yo observaba que ahí había un espacio de No oportunidad. había ninguna, No, Eva, no, ninguna. no, Ajá. no, no. Hay alguna que ya Sí, te sí. digo que Ujú, mezcla, que combina ujú, la parte bueno, de comunicación, de notoriedad, de relevancia, con cierta influencia, pero las estrategias de asuntos públicos es un método, es un ámbito profesional de trabajo que requiere una estrategia, requiere un ujú, conocimiento del entramado institucional, del entramado competencial, del entramado político, de cómo es un proceso regulatorio, de cómo es un proceso de elaboración de políticas públicas, de cuáles son los agentes que participan, los stakeholders, ¿no? Y todo eso, bueno, pues se requiere de un conocimiento, de una experiencia. Bueno, pues yo, producto de mi trabajo anterior, pues había adquirido todo ese conocimiento y esa experiencia, y decidí, bueno, pues cerrar una etapa que muy satisfactoria y de mucho aprendizaje, pero que ya estaba terminada, y abrir la consultoría de Silvan y Miracle Estrategias de Asuntos Públicos. Es verdad que me pilló la pandemia por medio, o sea, ya con todo el proyecto, ya tenía toda la forma dada, la página web a punto de lanzarse y demás, y bueno, pues me encuentro, yo ya estaba en mi casa lanzando el proyecto, pero bueno, con una idea ya de alquilar una oficina, y me encuentro con, bueno, como todos, ¿no? Ahora justo hace 3 años, confinada en casa. Y,
Y bueno, pues eso supuso un momento de incertidumbre, es decir, emprender, estoy totalmente en contra de estos discursos de salir de la zona de confort, de que hay que emprender, o sea, no es fácil, hace falta mucho trabajo, hace falta fortaleza mental, ideas claras, conocer el ámbito en el que trabajas, el sector. Yo esta misma aventura o esta misma empresa no la podría haber constituido hace 8 años. Necesitaba un conocimiento, una experiencia, un bagaje que me ha dado el tiempo y los años y una fortaleza y una capacidad de liderar un proceso que requiere muchísimas horas de trabajo, que en el caso de los asuntos públicos yo tenía muy claro también cuál era la estrategia que tenía que recorrer, que había un proceso de mucha pedagogía, de hacer entender qué son los asuntos públicos, por qué en Euskadi las empresas, organizaciones es bueno para ellas, o sea, les produce una rentabilidad, un retorno, un impacto positivo en su negocio el contar con una estrategia de asuntos públicos. Había una parte de pedagogía, porque no es lo mismo cuando llegas a un sector que ya existe que cuando eres prácticamente la primera que estás abriendo ese camino, ¿no? Entonces, bueno, a mí había mucha gente del ámbito político que me conocía por mi trayectoria como Save the Children, por mi presencia en medios de comunicación, a mí me da una visibilidad y una notoriedad que me ha venido bien, pero había habido que hacer mucho esfuerzo de pedagogía, de reunirme con mucha gente, de contar el proyecto a mucha gente y bueno, pues a día de hoy la verdad es que tengo 2 personas contratadas a jornada completa y la idea es poder ampliar el equipo antes de que termine el año. En casa supongo que si te conocían dijeron, bueno, ya viene Eva con su nueva revolución, ¿no? No hubo ninguna sorpresa, ¿no? Con que No, de hecho era algo que se venía aparecieras. hablando. De hecho es algo que se venía hablando, o sea que no es algo que de repente de la noche a la mañana, o sea, ya se veía, o sea que ya lo comentaba en mi casa con mi pareja y mis hijas, que yo era algo que, bueno, de hecho me animaban y sí, con su apoyo siempre. ¿Y qué es lo que más te ha costado? Dar a conocer lo que son los asuntos públicos, o sea, explicar qué son los asuntos públicos y por qué es relevante contar con una estrategia de asuntos públicos para las empresas o las organizaciones, que la gente entienda. Euskadi es verdad que es un territorio muy innovador en muchas cosas, pero muy vetusto en otras. Vetusto, bueno, tradicional en otras, ¿no? Y las relaciones institucionales no es un contacto. Es decir, esto no es yo tengo el contacto de alguien, cojo el teléfono y me hace un favor. Yo siempre digo que los asuntos públicos no es conseguir un contrato. O sea, yo no consigo contratos para nadie. Yo lo que mejoro es la capacidad de interlocución, las relaciones institucionales, la notoriedad, la relevancia, la influencia y los contratos. O sea, siempre que haya dinero por medio, estamos hablando de corrupción y no estamos hablando de asuntos públicos. Son cosas muy, muy diferentes, ¿no? Yo lo que sí que yo lo que acompaño es nosotros lo que acompañamos a nuestros clientes es en la elaboración de la estrategia de asuntos públicos para que puedan ser escuchados, para que participen en los procesos de toma de decisión, para que los partidos políticos que tienen que tomar decisiones sobre muchos ámbitos diferentes cuenten con la mejor información posible para que esas decisiones que tengan que tomar respondan a criterios rigurosos, ¿no? Y bueno, la clase política pues cambia, los cargos se mueven, pero los temas hay expertos, ¿no? En los diferentes ámbitos. Yo cuando trabajaba en Save the Children, además es algo que repito mucho, yo siempre de que tenía reuniones institucionales con Save the Children decía, o reuniones con gobiernos, administraciones o partidos políticos, yo les decía, poca gente sabe más de infancia que nosotros. Nosotros trabajamos las 24 horas del día con infancia. Si yo tengo un cliente que trabaja en temas energéticos, pues mi cliente poca gente va a saber más que él de temas energéticos. Otra cosa es que luego la clase política o el legislador o la administración decide de acuerdo a unos criterios que tiene que entender que son buenos para la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero si tienes que tomar decisiones necesitas la mejor información posible para que esas decisiones estén bien tomadas y fundamentadas, ¿no? Entonces, bueno, lo que más me ha costado es hacer visible, o sea, hacer entender o hacer comprender la relevancia que tiene para las empresas incorporar un área de asuntos públicos o incorporar en su gestión una consultoría de asuntos públicos que les ayude en esa estrategia de influencia y de relevancia. Entiendo que ahí tu clientela serán empresas ya de cierto tamaño, ¿no? No te creas, no, hay de todo. Bueno, no grandes porque las grandes normalmente desarrollan este tipo de actividades desde Madrid.
No, porque bueno, es que los asuntos públicos hay que los tiene in-house, es decir, que tiene un departamento de asuntos públicos, no tanto un departamento, sino que tiene pues una persona directora de asuntos públicos en su comité de dirección o sus cargos intermedios, y hay quien no lo tiene in-house y que prefiere contratar los servicios de una consultoría, pues como es la nuestra, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser empresas muy grandes. No, vamos, No de hecho está, no lo son. De hecho, no lo son. sí, no, estaba pensando en un Iberdrola o un Petronor, que son casos ya grandes, que son empresas Tienen que sus tienen, personas de asuntos que públicos, de no, public affairs, eso tienen es, su departamento. tienen personas concretas, Uh-huh. también gente que contratan externa, que prácticamente trabajan exclusiva para ellos. Uh-huh. Claro, tienen Y luego, consultorías. y luego tienen normalmente pues una agencia o más, a veces en Madrid, ¿no? Que es la que les lleva pues el tema de las relaciones políticas, pero en el País Vasco lo que suelen tener son personas concretas que hacen ese trabajo como freelance. Eso es lo que yo conozco en ese ámbito, vamos. No vamos a Uh-huh. poner, bueno, he puesto ya los nombres de las empresas, pero no vamos a poner los nombres de los freelance, que ya sería demasiado, ¿no? Pero bueno. Entonces vosotros vais a empresas más pequeñitas, ¿no? Entiendo, más o menos. No. Más, Bueno, o sea, que nos llama, o sea, mm, yo, si me llama una empresa mm, grande, si es una empresa pequeña, una empresa mm. pequeña. Bueno, O al sea, principio no te llamaban, al principio tuviste que ir tú a buscarlos, bueno, ¿no? sí, no, bueno, me han Mm, llamado, o sea, también por eso te decía que, mm, o sea, que yo tengo una trayectoria muy vinculada o sea, a mí la gente me conoce en el ámbito de los asuntos públicos en Madrid y en Barcelona. Me conocen, yo soy de Madrid, he mantenido mucho el contacto con Madrid, mi familia es de Barcelona, mantengo mucho contacto con Barcelona, y en Euskadi me conocían o sea, por mi formación, por mi experiencia, por mi trayectoria, que me dedico a la mm, docencia en políticas públicas. Entonces, yo he tenido que concertar muchas reuniones a puerta cerrada, pero ha habido gente que la pandemia además supuso un momento en el que muchas empresas tenían que contactar con la administración y a su vez la mm, administración tenía que contactar con muchas empresas. Establecer esos cauces de conexión, esas comunicaciones, es parte de mm. nuestro trabajo. Sí, sí. Y luego, hablando de especificidades del País Vasco, has hablado antes un poco de que esto no era muy conocido y esta actividad a lo mejor pues, no se reclamaba, no se demandaba en la medida en que se demanda en otros sitios. También yo estaba pensando cuando comentabas el tema de la economía de las plataformas o de las plataformas, ¿no? Que es un tema que a mí me interesa especialmente. Sí que yo detecto o he detectado a lo largo del tiempo que aquí existe una oposición bastante grande a ese tipo de, sobre todo cuando son plataformas internacionales o multinacionales, pues se tiende a poner trabas, ¿no? Algunas son regulatorias, algunas son sindicales. Aquí tenemos como un poco de miedo, de recelos a este tipo de plataformas. No sé si con razón o sin razón. No sé cómo lo ves tú. Desconozco, o sea, a ver, yo creo que las grandes empresas de economía de la plataforma son multinacionales e internacionales y que están presentes en Euskadi, en España, en Francia, en Bélgica, en Nicaragua, en Perú, es decir, son grandes multinacionales, ¿no? Lo que pasa Ujú, que al albur de esos también surgen otras economías de otras empresas de plataforma en forma de cooperativa que también están haciendo grandes contribuciones ujú, al desarrollo económico, ofreciendo otros modelos, otra manera de atender al usuario, al consumidor, con los trabajadores y trabajadoras cooperativistas. Es decir, bueno, hay otros modelos que van más allá de las ujú, multinacionales estadounidenses, que son las que ocupan la gran parte del mercado, ujú. ¿no? Y esos espacios son los que también se tienen que conocer, sobre todo para que el usuario, el consumidor, consumidora, cuando quiera acceder a algún insumo, pueda hacer uso de aquel que más se adapta a sus criterios, a sus valores, a sus gustos, a demás, ¿no? Mm. Y en lo que es la actividad política en Euskadi, pues no sé si tú has detectado a lo largo de tu trabajo, de tu trayectoria, bueno, y a lo mejor no nos lo quieres contar, pero bueno, por si acaso nos lo quieres contar, te lo pregunto. Pues aquí no sé si somos más, a lo mejor más opacos o hay muchas cosas que se hacen de formas poco transparentes o no sé cuál es un poquito tu experiencia al respecto. Bueno, a ver, yo lo Mm. que te decía antes que esto es, o sea, esto es una disciplina profesional, los asuntos Ujú, públicos, los public affairs. Esto no es una, cojo, me levanto y llamo, cojo un teléfono y que me reciba el Endacari o que me reciba la consejera de
de medio ambiente. O sea, esto no funciona así. O sea, primero tienes que conocer el entramado institucional, tienes que conocer el ámbito regulatorio, cuáles son los acuerdos de gobierno que hay, cuáles son las políticas que vienen marcadas, los reglamentos y las leyes que vienen marcadas desde Europa, cómo tienen que transicionar en el Congreso de los Diputados en Madrid, después eso cómo se aplica en las comunidades autónomas, cuáles son las competencias que tiene el gobierno vasco, que no son las mismas que tiene el gobierno de Navarra ni las que tiene el gobierno de Cataluña. Es decir, el Estado descentralizado en España es bastante peculiar. En Euskadi, además, tenemos una superdescentralización con las diputaciones forales, que no existe esa misma estructura administrativa en otras comunidades autónomas, con lo cual todo ese entramado hay que conocerlo, ¿no? Desde cada vez las normas vienen más influenciadas desde Bruselas, pues nosotros también trabajamos con gente de Bruselas con las que bueno, pues podemos conocer con anticipación. Aquí una parte mucho de anticiparte, o sea, de conocer cuál es el marco regulatorio que está viniendo desde Bruselas, cómo se puede influir en ese marco regulatorio, cómo eso se va a transicionar en Madrid, qué impacto va a tener aquí. Y tiene una parte de anticipación y tiene otra parte de proposición. Es decir, muchas veces los agentes de los sectores afectados van un poco por delante de la administración, no porque sean más listos que la administración, sino porque forma parte de su negocio estar, digamos, a la vanguardia o por delante de por dónde van las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que me gustaría explicar eso, que los asuntos públicos es una disciplina de trabajo profesionalizada, que se fundamenta en una estrategia que se desarrolla atendiendo a criterios de conocimiento, de anticipación, de prospección, de proposición, de análisis, de estudios, donde la inteligencia artificial y los datos cada vez tienen una mayor relevancia, porque una cosa es lo que esa inteligencia artificial y esos datos nos pueda dar, y otra cosa es cómo nosotros podamos anticipar toda esa información. Tiene una parte mucho de análisis político, o sea, cuáles son las tendencias políticas que están predominando, cuáles son los análisis electorales, cuál es el escenario electoral que se prevé que va a suceder, cuál es el estado de la opinión pública, eso no hay que olvidarlo. Hay contextos de opinión pública que son más favorables para determinados cambios y contextos de opinión pública que no son favorables. O sea, ahora tenemos la prohibición de fumar en establecimientos cerrados. Hace 15 años, 20 años eso era inviable. O sea, no había un nivel de concienciación pública, cívica, ciudadana que ameritase que hiciese factible una ley antitabaco. Todo eso fue un proceso de transformación social. Como politóloga, y por eso una parte de mi equipo es politólogos, sociólogos, conocer cuál es el trasfondo que hay en las transformaciones sociales, cuáles son esos pasos que hay que dar para facilitar unos cambios en políticas públicas, es importante. Cuál es el estado de la opinión pública, es más favorable o no. El mundo cada vez es más complejo. En politología, en ciencias políticas, hablamos de los wicked problems, esos problemas complejos que no pueden ser atendidos ya solamente por una administración, sino que son atendidos por múltiples administraciones de diferentes niveles competenciales, ¿no? Como es el tema del cambio climático, el tema energético. Tú puedes querer hablar con Arantxa Tapia, la consejera, pero de medio ambiente, de desarrollo económico, pero seguramente a ella le viene dada una directriz desde Bruselas o una norma desde Madrid, o puedes querer hablar con el alcalde de Bilbao y la competencia no es del alcalde de Bilbao, es de la Diputación Foral de Vizcaya. Conocer todo eso es importante, conocer el estado de la opinión pública también. Por eso desde Silvana y Media, que la estrategia de asuntos públicos, nosotros hablamos de que nuestro trabajo se entrelaza entre tres ámbitos. Lo que es la agenda política, cuáles son las prioridades políticas que están marcando o bien los partidos políticos o bien los gobiernos. La agenda social, que es cuál es el nivel de preocupaciones, cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía a nivel particular o a nivel colectivo, y la agenda pública, cuáles son esos temas que están en la conversación, ¿no? Porque bueno, eso nos va a decir hasta qué punto nos encontramos con un momento de oportunidad que nuestra transformación, nuestra capacidad de influencia va a ser más rápida, o son estrategias que normalmente no dan un resultado rápido. O sea, esto también, ¿no? O sea, nosotros son estrategias que de largo recorrido, que no tienen un impacto rápido, ¿no? Entonces, esa confluencia entre agenda política, agenda social y agenda pública, cuáles son las conversaciones que están ahí, pues nos hacen ver cuáles son esas ventanas de oportunidad también que hay para que pues, los temas que nosotros trabajamos con nuestros clientes tengan más éxito o haga falta más recorrido. O directamente haya que descartarlos porque no son viables, ni porque para el bien común no hay una oportunidad, ni porque es un tema que requiere, o sea, que se refiere exclusivamente a un bien particular, y eso no hay político que te lo pueda
asumir a no ser que sea bajo otro mecanismo, que es el de la corrupción, en el que nosotros no entramos. Muy bien, Eva, pues muchísimas gracias por tu relato Gracias a ti. y que sigáis creciendo y haciéndolo estupendamente. Muy bien. Cuéntame esto, ¿qué difusión tiene?